José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su apodo Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Si bien Pancho Villa, hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula, fue uno de los principales líderes y generales de la Revolución Mexicana entre 1911 y 1920, no ha podido determinarse verdaderamente cuál fue su origen. Originario del estado de Durango, se desconoce si era de Río Grande o de San Juan del Río. Nació el 5 de junio de 1878. Lo más que se sabe del pasado de Pancho Villa es lo siguiente. Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que aconteció en 1894. Uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreritillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910, sobreviviendo primero solo, para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener a dónde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad, se ganó la confianza del jefe de la banda, Francisco Villa. En una ocasión, Francisco Villa sufrió una herida de bala, por lo que, agonizando, nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa, a petición de la banda que ahora él encabezaría. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete, donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival y los hombres de este, empezando a seguir una causa en defensa de la clase obrera que era fuertemente explotada, al punto de comparación con la esclavitud. Y por las mismas razones, en 1910 se unió al movimiento maderista, primero a través de su compadre Eleuterio Soto y después mediante Abraham González, con quien tenía ligas comerciales. En ese momento Pancho Villa era nada más un cuatrero, y en la mejor denominación un guerrillero sin causa. Sin embargo, al conocer a Abraham González, representante político de Francisco Madero en Chihuahua, recibió de este la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder. En la lucha armada maderista se distinguió por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. En el Tecolote engañó a las fuerzas del general Navarro, poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general Navarro a la retirada. Entre sus obras militares más destacadas, cabe mencionar que después de tomar Torreón, el general Pancho Villa se hizo de los primeros trenes militares en México. También el hecho de haber escapado de la cárcel de alta seguridad de Santiago de Tlatelolco, o cuando atacó a Estados Unidos por apoyar la causa de Venustiano Carranza, a los cuales derrotó en su propio territorio. Y no solo eso, también les robó un bombardero para luego retirarse varios años. Pancho Villa acostumbraba a hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales, como el escritor estadounidense John Rawls y el propio Martín Luis Guzmán, autor de La sombra del caudillo, quien inclusive fungió como su secretario durante un tiempo. Dio entrevista constantemente, hizo un contrato con Hollywood para filmar su batalla e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen.
Pancho Villa fue conocido por su valentía y audacia, pero también por su maldad, ya que en sus años de bandido cometió muchas atrocidades. Un dato curioso es que no se sabe a ciencia cierta cuántas esposas tuvo. Se dice que se casó por ley 75 veces. Poco a poco, Villa regresó a su actividad guerrillera y también fue sufriendo la escasez de armas. Así se mantuvo de 1917 a 1920. Aunque al final, solo algunas mujeres reclamaron ser sus legítimas esposas, como Luz Corral, Juana Torres, Pilar Escalona, Asunción B., entre otras. En 1946, el Congreso mexicano reconoció a Soledad Seáñez Ologuín como la legítima esposa de Villa, con quien se unió en matrimonio. No obstante, otros medios, entre ellos la Presidencia de México, apuntan a que también lo fueron Luz Corral, Manuela Casas y Austra Berta Rentería. Como tuvo muchas esposas, el hecho curioso es que con muchas de ellas se casó por la iglesia. Para Pancho Villa era una manera de cuidar a sus mujeres y los hijos que tuvo con ellas. Les decía a sus hombres que siguieran su ejemplo y nunca violentaran a las mujeres, que se casaran con ellas por el rito religioso que cada uno deseara y con eso les dejaba la honra intacta. Además de que no había constancia más que local de estos matrimonios asentados, y en cada pueblo podía hacerse uno sin que en la población más cercana se supiera que había ya otra esposa. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo, Durango, que el gobierno le concedió en propiedad por servicios prestados a la Revolución. Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México, y cuando hubo consolidado su posición, promovió o abiertamente toleró algunos planes para liberarse de Pancho Villa. Durante la rebelión de la Huertista, que pretendía impedir la imposición del general Calles, ante el temor de que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, se decide matarlo. Mediante una emboscada, Villa fue asesinado la tarde del día 20 de julio de 1923.